Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza, a esta nueva prédica de los días domingos. Reciban un cordial saludo de todos aquellos que conformamos parte del Ministerio Neshama. Estamos como siempre contentos, aún a pesar de las circunstancias, de las pruebas, las cosas que tengamos que enfrentar. Siempre debe permanecer una palabrita que tiene que estar siempre en nuestras cabezas, que es el gozo del Señor. Y aun cuando muchas veces pasamos por momentos, como decíamos en el momento de la adoración, de dificultad, nuestro corazón, nuestra boca siempre debe abrirse para expresar alabanza a Dios. Recuerden que la palabra de Dios nos da un mandato, dice que en todo tiempo nosotros necesitamos dar gracias a Dios, en todo tiempo, en toda circunstancia, no importa si es buena o mala, porque para el ser humano es fácil agradecer cuando todo va bien, pero qué difícil para nuestra carne agradecer por algo que te va mal, ¿no es cierto? No sé si usted ha podido poner en práctica que cuando le sucede algo malo, usted da gracias. En el buen sentido, tal vez se tropezó, tal vez se le cayó dinero, tal vez no le fue bien en el día de trabajo. Y en ese momento usted la carne es como que, ¿qué días? ¿Por qué me tuvo que suceder esto? Y más bien, no sé si en su espíritu, o justamente nosotros golpeamos la carne para que en medio de esas circunstancias, más bien nosotros demos gracias a Dios. Debemos de empezar a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos manda, y como hijos de Dios mucho más. No sé si haya tenido la oportunidad que cuando le ha ido algo mal usted dice gracias por lo que, le pongo un ejemplo, me rozaron el carro, y usted dice gracias Señor porque me lo toparon, y hasta ese rato uno quiere, tal vez, no sé, mandarle al diablo a alguien, ¿no? Pero Señor gracias porque no sé, algo vas a traer de bueno con esto. Se me cayó el dinero en la calle, necesitaba ese dinero para pagar alguna deuda. Señor gracias porque sé que en medio de esto tú te vas a glorificar. No me salió el trabajo como yo estaba esperando. Señor, gracias porque sigues formando mi carácter. Me hago entender, siempre como hijos de Dios, en nuestro corazón y en nuestra boca siempre debe haber alabanza y agradecimiento. Por eso, aleluya, alabado sea Dios. Se tropezó, se cayó en medio de la bañera. Alabado sea Dios. O sea, aunque sea levantándose de las camas. Bendito sea el Padre porque me ayuda a entender qué es lo que está sucediendo ahorita. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Me siguen? Y por eso nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que llevar esperanza a los que están alrededor nuestro. Esto nos hace diferentes a los demás. ¿Sí? Cuando muchas veces yo he visto en el mundo que se desesperan, tal vez, por ejemplo, cuando llega el fin de mes o las quincenas, siempre están desesperados. ¿A cuándo pagarán? ¿De a qué horas necesitamos? Uno es como que si pagaron bien, si no, yo no es que no necesite el dinero, pero sé que aunque tenga que pagar deudas, sé que el Señor tiene el control de todo y estoy gozoso, estoy tranquilo porque confío en mi papá. Me hago entender, uno tiene que ser diferente a los demás, no desesperarse, que el gozo del Señor, como dice la palabra, sea nuestra fortaleza. Y con esto empezamos, ¿sí? El día de hoy vamos a terminar la prédica que quedó inconclusa la semana anterior. Estábamos hablando del cambio extremo que una persona recibe cuando el Espíritu Santo de Dios llega sobre aquella persona, ¿no es cierto? Nosotros debemos sufrir este cambio. Es como yo les decía, ¿han visto este programa de televisión En Cambio Extremo? ¿Han visto? Que muchos se hacen cirugía en la cara, en su cuerpo, como para verse mejor. Y lógicamente muchas veces esto es apoyado porque levanta la autoestima de una persona, transforma tal vez vidas, ¿no? Le ayuda tal vez a presentarse de una mejor manera a la sociedad. Y está bien por una parte, pero yo decía, lo mismo debemos nosotros mostrar cuando sufrimos un encuentro con el Señor. Debe haber un cambio, ¿sí? Debe muchas veces que no te reconozcan, porque estas personas, no sé si han visto ese programa, no sé, esas personas entran de una manera, les cambian, por poco les modifican el rostro, les ponen nuevos dientes, le levantan el ojo, le ponen nuevo pelo, ¿no es cierto? Entonces le levantan todo lo que esté caído, ¿no es cierto? Entonces
Entonces, esta persona cuando se presenta después de un tiempo ante su familia, muchos quieren decir, wow, o sea, estás irreconocible. Y no sé si a usted le ha pasado, pero dentro del ámbito espiritual, que usted se presenta a sus compañeros, a sus amigos y dicen, ¿qué te pasó, hombre? Que te veo diferente. No eras así. Una vez a mí me dijeron de broma, antes eras chévere, ahora estás medio... Como que ya no se veía, no quieres ir a las fiestas, porque en el mundo es así, ¿no? O sea, el chévere es el que toma, el que va a las fiestas. Entonces, antes eras chévere, ahora no sé si ya nos... Y hay que recordar que para ser chévere no se necesita alcohol, no se necesitan las drogas. Hay una canción de funk que dice, yo puedo pasar bien con mis amigos, pero ellos no me presionan a mí, yo soy la presión del grupo. Puedo pasar cool, dice, en medio de ellos. Pero ellos no van a presionar a mí, dice la canción, estoy parafraseando. Entonces, necesitamos sufrir el cambio extremo. Pero escuche bien, por eso se le ha puesto inclusive la palabrita, porque una cosa es cambiar. Y otra cosa, si me entiende, es cambio extremo. O sea, no te reconozco realmente. O sea, algo te pasó. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad que alguien le ha dicho así. O sea, de verdad, o sea, estás irreconocible. Entonces, recuerden que el único que nos permite sufrir este cambio en nuestro corazón, en nuestro interior, es el Señor. Y pasamos de vernos, decíamos, ¿no?, en la anterior semana, no sé si recuerdan, de vernos como gatitos, ¿no es cierto? Porque el mundo nos hace ver así, de esa manera. Y haciendo alusión a lo que les decía este programa, la gente muchas veces se hace este tipo de transformaciones porque tiene una identidad súper baja. O sea, ellos dicen, chuta, necesito ese cambio porque si no yo no puedo ni salir a la calle porque me siento mal conmigo mismo. Porque se ven como alguien que no tiene fuerza, como un gato. Pero el Espíritu Santo llega donde ti, y si la palabra te es revelada realmente en tu corazón y se siembra en tu corazón y se hace vida en tu corazón, jamás te vas a volver a ver como un felino inofensivo, sino como un león, teniendo en cuenta de que no eres tú el que tiene la fuerza, sino es el Señor el que está arriba. Como por ahí una vez decían, uno solamente es el burrito, ¿no? Cuidado, ¿no? El que está arriba es el que realmente te hace ver poderoso. Es como cuando delante de una manada de leones hay unos pequeños cachorros de león y el pequeño león va debajo de las patas de su madre o de su padre. Imagínense qué sucede con las hienas que quieren tal vez atacar al cachorro. ¿Será que se atreven a molestarle? No. ¿Por qué? ¿Porque el cachorro es el duro? No, porque está sobre él su padre, su madre. Lo mismo sucede con nosotros. Y eso nos permite saber que tenemos identidad de león. Por eso les decía, veámonos como unos leones y unas leonas, para el caso de las mujeres, cuando realmente el Espíritu Santo está viviendo sobre ti. ¿Cómo te ves tú en medio de las pruebas? ¿Cómo te ves tú en medio de las críticas del mundo? ¿No es cierto? Y con esto voy introduciéndonos y anexo lo que habíamos quedado. Estábamos diciendo que otras religiones, ¿se acuerdan?, siempre te dicen, despierta el poder que hay en ti, y trabajan, y que no está, por una parte, como si no está tan mal, ¿no? Dicen, tú tienes una capacidad, y eso está bien, porque nosotros tenemos como seres humanos una capacidad. Dice, despierta el poder que hay en ti, te dicen nuestras religiones. Mientras que acá, el Dios Todopoderoso, en el ámbito cristiano, por decirlo así, el Señor te dice, yo no quiero despertar el poder que hay en ti. Escúcheme bien, yo no quiero despertar el poder que hay en ti. Tú recibirás poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ti para que puedas hacer las cosas. ¿Me hago entender? Y por eso decíamos que conlleva una gran responsabilidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de todo esto, ¿no es cierto? Y esto es lo que sucedió con los discípulos. Estábamos hablando de todo esto. Estoy haciendo un breve resumen. Que estas personas que fueron comunes y corrientes, personas que, como decían por ahí, nadie daba un centavo por aquellas personas, muchos eran hasta odiados, ¿no es cierto?, porque eran recaudadores de impuestos, perseguidores mismos de cristianos. El Señor vio algo especial en ellos. Personas sencillas, comunes y corrientes. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esas cualidades, ¿no? ¿O quién de ustedes ha hecho tal vez proezas como para ser reconocidos y como que wow, ¿no? Solo póngase a pensar en el buen sentido, antes de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Tenían tal vez alguna posición? ¿Cómo se veían ustedes?
como seres humanos. ¿No es cierto? Lo mismo sucedió con estas personas. Yo creo que el Señor ha venido a darnos ese cambio radical, ese cambio extremo a cada uno de nosotros. Y estos hombres que antes no podían, como se puede decir, enfrentarse a la sociedad porque no eran nada, eran considerados, ¿qué? Pescadores, ¿no es cierto? Como les decía, recaudadores de impuestos, odiados por el pueblo, pasaron a tener poder, pero no por su propia cuenta, sino porque se les otorgó ese poder, se les otorgó esa autoridad, ¿no es cierto?, para poder hacer las cosas. Estamos acá. Y la palabra de Dios dice, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 6. Estamos en el cambio extremo 2. Después de que estos hombres estuvieron alrededor de nuestro Señor Jesucristo, estuvieron en contacto con su palabra, estuvieron en contacto con Él. Nosotros en este momento estamos en contacto con la palabra de Dios. Debemos siempre sufrir un cambio cada vez que tenemos un encuentro con la palabra de Dios, cada vez que nos encontramos con su presencia. Es por eso que muchas veces yo digo, yo necesito estar los domingos ahí porque yo recibo nuevas fuerzas. ¿Ustedes creen que, como les decía, venimos a cantar mentiras? Cada vez que llego agotado, yo recibo nuevas fuerzas y puedo enfrentar la semana que viene. ¿Estamos? Y dice la palabra de Dios en Lucas 9:6, dice, pasaban por todas las aldeas, ¿lo siento?, dice, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto habla cuando Jesús les dijo que vayan y prediquen el evangelio. Estos hombres cumplieron lo que les había mandado el Señor Jesucristo y pasaban por las ciudades. Hágase cuenta que el día de hoy pasaban por las casas, pasaban por las escuelas, pasaban por los trabajos, pasaban por donde ellos estaban anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y se lo ve de cierta manera atractivo. Pero ¿usted cree que fue tan fácil así? Le decían, chuta, chéverazo, pasaba por todas partes y en todo lugar los recibieron bien y sanaban a toditos. La palabra de Dios dice así, dice sanaban por todas partes, pero el contexto en sí no es tan sencillo. Porque una vez más, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Para cuántos de ustedes les es fácil enfrentarse al mundo todos los días de su vida? Es chéverazo venir acá los domingos y tal vez entre hermanos compartir un tiempo de alabanza, de la palabra, ¿no es cierto? En donde uno puede, como decíamos en el inicio de la canción, no me importa lo que van a pensar de mí, ¿no es cierto? Y estoy ahí adorando, pero cuando sale el día lunes a su trabajo, ahí se ve verdaderamente si es que en verdad tenemos esa convicción de enfrentarnos realmente al mundo, de saber quiénes somos, ¿verdad? Porque allá afuera están las tentaciones, ¿no es cierto? Porque ¿quién de ustedes, en el buen sentido, está pecando mientras está adorando? O sea, por más que sea, por lo menos su pensamiento está tratando de alabar, ¿no? En el buen sentido. Entonces no puede estar en otra parte. Aunque tal vez algunos hacen un esfuerzo, ¿no? Tal vez estar en otro lado. Pero no puede estar pecando deliberadamente si está en la iglesia, en el buen sentido. Las tentaciones están allá afuera. Entonces, allá afuera es donde realmente vemos qué es lo que hemos aprendido el día domingo y cómo nos enfrentamos ante el mundo, pasando por donde tengamos que pasar, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. La palabra de Dios dice que tenían el poder para hacer milagros, ¿no es cierto? Y así lo relata la palabra de Dios, que ellos una vez que fueron encomendados, antes de que Jesús muriera, estoy hablando, ¿no? Fueron encomendados, ellos regresaron y contaron lo que habían hecho, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y se sintieron bien porque dijeron, sí, fuimos a esta parte, estoy parafraseando, ¿no? O sea, se volvieron a reunir con Jesucristo y dijeron, sí, el poder nos acompañó, gente recibió sanidades, gente recibió la palabra de Dios. Muchos de ellos inclusive yo creo que hasta se llenaron de orgullo, porque uno cuando encuentra ese poder puedes tener ese sentido de decir, wow, aquí viene, ¿no? el que recibió poder de parte del Señor Jesús. A mí me encanta esta novela y voy a hacer la alusión de nuevo porque no quiero decir que en el buen sentido, no quiero decir que así ocurrió tal cual como dice la novela, porque tenemos que ir a las escrituras, pero me gusta cómo la han hecho, ¿no? Cuando los apóstoles sucede una escena en donde regresan a donde Jesucristo, ¿no? Y hay una persona que escuchaba de la palabra de Dios, que estaba fuera de los 12 y que intentó echar fuera un demonio, ¿no es cierto? Y los discípulos lo reprenden, y eso sí está escrito en la palabra.
Dicen, solo nosotros, escúcheme, solo nosotros tenemos la autoridad, tú no. Le dicen a esta persona. Y Jesús los reprende. O sea, porque ellos pensaban que solo los 12, los elegidos, tenían la autoridad y la potestad como para predicar la palabra y echar fuera demonios. Se llenaron en su corazón de orgullo, pienso yo. No lo dice, por eso estoy yo claro. Pero ellos quisieron sentirse súper especiales, ¿no? Por el poder que les otorgó el Señor Jesús. Y fueron reprendidos. Ahora viene la pregunta del millón. Para aquellos que han tenido ya, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido un recorrido ya cristiano. ¿El poder del Espíritu Santo es necesario para hacer milagros? Claro que sí. ¿Quién da más? ¿Es necesario el poder del Espíritu Santo para hacer milagros? No, la fe, creo. La fe. Ahí vea, a ver. ¿Quién da más? Sí. Puede pasar que Pero sí. es que ella, a ver, ¿sí o no? Es que no vamos a hacer, ¿sí o no? No. Ya, No. ¿lo ven? Por ahí dijeron primero sí, después ya lo meditaron bien, ¿no? Déjame decirte que no es necesario el Espíritu Santo para... Escúchame bien, no es necesario el Espíritu Santo para obrar milagros. La fe tiene que ver muchísimo, el Espíritu Santo también, porque ¿quién más hace milagros? El enemigo. Y el diablo se moverá por el Espíritu Santo. No. El brujo puede hacer, entre comillas, milagros. ¿O no? Este ya creo que está hablando mal. Vaya y experimente. Se van a dar cuenta que a veces, escúcheme bien acá, ponga atención, a veces el enemigo hasta puede tratar de absorberte o de atraerte por medio de milagros que no son realmente reales y te confunde. ¿Para qué? Para que por medio de ese tipo de circunstancias tú desvíes tu alabanza de dar realmente a quien tienes que dar y le empieces a dar a otra cosa. Es que es la agüita bendita. Es que es el santito. Es que es el palito de ruda. Es la que me salvó de que los ladrones no se entren. Y que lo pongo ahí detrás de las puertas. Y puede ser que ocurrió un milagro y se chuta, justo hoy pasó y trataron de abrir y no sé, les espantó la luz, no sé. Y le damos la gloria a esas cosas antes que al verdadero Señor. Entonces, no es necesario el Espíritu Santo como para hablar milagros. Y es lógico, ¿no? Aún teológicamente, les hago una consulta. Cuando los apóstoles fueron enviados antes de que Jesucristo fuera a la cruz, los envió de dos en dos, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Y ellos obraron milagros. ¿Ya descendió el Espíritu Santo sobre ellos en ese momento? Entonces, ¿cómo hicieron milagros? Entonces tiene que ver con autoridad de parte del Señor. Pero nos estamos dando cuenta, o sea, corroboramos de que no es necesario que el Espíritu Santo esté para obrar milagros. Ojalá no me caigan por ahí, no sé si vaya a decir, chuta, te está hablando otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Y sabe por qué? Porque creo que el poder del Espíritu Santo es infinitamente superior o excelso, más maravilloso que cualquier tipo de milagros. Porque, por eso yo decía, no se deje tanto guiar cuando, escúcheme bien, a ver, le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras adecuadas. Cuando alguien cambia y trata de seguirle a Dios simplemente por un milagro, no es tan, o sea, denle el beneficio de la duda a esa conversión. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros, escúcheme bien, hace milagros con un propósito. El Señor Jesús no hace milagros por hacer. ¿Sí? Él no viene a hacer un milagro porque quiere hacerlo y punto. Siempre el milagro va a ocurrir por un propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito de eso? Que tu corazón cambie, que tu alma se salve, no que tu cuerpo quede sano. ¿Me estoy haciendo entender acá? Muchos quieren cambiar y que el Señor venga, se derrame de una manera poderosa y les cure el cáncer, que les cure no sé, o sea, la carie, la muela, el mal del riñón, lo que sea. Y el Señor lo puede hacer, pero tiene que haber un propósito en eso. Porque como una vez escuché yo en un congreso,
¿De qué me sirve que una persona sea sanada de cáncer, pero su alma se pierda? ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve? De que en este mundo quede sano completamente, se le desapareció el cáncer. Pero una vez que llegue el final de su vida aquí, su alma se vaya al infierno. Se va al infierno sano en el cuerpo. ¿De qué sirve eso? ¿Me hago entender? Entonces, muchas veces las personas se equivocan cuando dicen, necesito recibir un milagro para creerle a Dios. El milagro debe empezar en tu corazón. Ese es el verdadero milagro. Y después, la palabra de Dios mismo te da la autoridad, te dice que quiere verte bien en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu familia, ¿no es cierto? Que esos milagros van a venir, los milagros financieros. ¿Cuántos de ustedes han visto personas sanarse de parte del Señor? Por supuesto, yo he visto. Y eso no quiere decir que el Señor no esté en acuerdo con sanar enfermedades. Él quiere sanar enfermedades, pero más que sanarte la enfermedad, quiere sanar tu corazón. Quiere que realmente tu alma te encuentre salva. Por eso ha habido casos de hombres y mujeres de Dios que a veces esas preguntas ya las va a contestar el Señor, que mueren con cáncer aquí en la tierra, siendo hombres y mujeres de Dios. Mueren de enfermedades terminales, ¿no es cierto? Siendo hombres y mujeres de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué y qué pasa? No lo sé, porque cada persona deberá pasar por su proceso, ¿no es cierto? Pero me interesa mejor, en el buen sentido, que este cuerpo tal vez tenga que partir desde este mundo, tal vez con una cirrosis, se me viene, ¿no es cierto? Pero que mi alma vaya al cielo. Eso es mucho más importante que tal vez sanarte de algo. Con eso no estoy restando, ¿no es cierto?, de que los milagros no tengan que ocurrir. Me siguen, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo quiere ir más allá que un simple milagro. Quiere ir más allá de cualquier tipo de poder que nos puedan llenar de orgullo. Y lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer es justamente a lo que vamos, es hacer un cambio extremo en tu vida. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo por los discípulos? ¿Qué fue lo que hizo por los discípulos? Pregunta acá, de los 12 discípulos, ¿ustedes han investigado cuántos de ellos recibieron tal vez un milagro físico para seguirle? De ellos. Un milagro así físico, que dijeron, chute, estuve paralítico, me sanó y le seguí. No creo, estos hombres no recibieron esa clase de conversión, sino simplemente se encontraron con la verdad y decidieron seguir. ¿Sí se da cuenta a lo que quiero llegar? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo por aquellos hombres? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer por cada uno de los que estamos aquí presentes? Y si me permite, pues déjeme enumerarle alguno de ellos, algunos puntitos que lo que el Espíritu Santo hizo en cada uno de ellos y que quiere, lógicamente, hacer con cada uno de nosotros. ¿Estamos? ¿Qué dice también la palabra de Dios? Vamos a ir hasta acá también. Es un puntito, ¿no? Vamos a dejar ahí. Primero, los que van anotando, ¿no? Ellos, los discípulos, y lo que nosotros deberíamos sufrir primero es conocer su presencia. Y se da cuenta que las enseñanzas a veces son tan profundas que a veces en cada punto necesitaríamos nosotros trabajar durante la semana para decirle, Señor, quiero conocer tu presencia. Pregunta del millón. ¿Cómo se va a decir? ¿Cuántos tienen esa convicción o sienten en su espíritu que cuando vienen a la iglesia el Señor ya está aquí? ¿O todavía les cuesta reconocer la presencia del Señor? Necesitamos ser más sensibles a la presencia del Espíritu Santo. A veces nos cuesta. Yo les mentiría diciendo, chuta, yo veo todos los domingos le siento. Ustedes son los que les hace falta. A veces me cuesta tanto reconocer, pero estoy trabajando en ello. Debemos aprender a conocer su presencia. Primeramente, ellos experimentaron en su conciencia un repentino cambio resplandeciente de la presencia divina, del Dios viviente. Por eso es que ellos tuvieron, se puede decir, ese encuentro que no necesitaron tanto un milagro, sino simplemente chocarse con el Señor Jesucristo, con la presencia.
una vez que estuvieron en contacto con él, su vida cambió porque conocieron realmente a Jesús. ¿Estamos? La pregunta que el Señor te hace el día de hoy es: ¿tú conoces la presencia de Él? ¿La veneras? ¿La respetas? ¿No es cierto? Porque es fácil, otra vez, y aquí viene el reto, otra vez, es fácil sentir tal vez la presencia en la iglesia, posiblemente, aun cuando les digo, a veces nos cuesta, ¿no?, meternos, sumergirnos en la presencia. ¿Cuántos de ustedes cuando se meten a orar a su cuarto, a su lugar secreto, de una, sí, yo me meto y ya está ahí el Señor? ¿Sí o no? O les cuesta a veces como, chuta, no siento es nada, parece que estoy loco. ¿O será que solo a mí me pasa? Creo que ustedes de una, el Señor les ama tanto. Y no quiere decir que no nos ame, ¿no? Pero ya es facilito. No es tan sencillo, ¿no? Eso nos va a costar. Debemos entender que muchas veces nosotros estamos en contacto más con el mundo a veces, ¿no? Pero allá nos cuesta. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en sus trabajos? ¿Cuántos trabajan en ventas? Levanten su mano. Me va a entender la cartera. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios cuando un cliente da ganas mejor de mandarlo al cebo y está la presencia de Dios ahí? Uno no siente uno siente ira, siente frustración a veces. Uy, no me permite el Señor aquí que mi carne explote ahí, como saben decir, ¿no? Vulgarmente, se va la paloma y baja el cuervo. Ahí no está la presencia, ¿no? Nos cuesta sentir la presencia de Dios. No quiero ser público, pero el día de ayer tuvimos una reunión aquí con los copropietarios y, como se decir, trabajar con personas es tenaz. Y la reunión fue para malgastar el tiempo. Y yo no soy profeta, ¿no? Pero si quieren le podemos preguntar a mi esposa. Cuando me vieron a ver ya para la reunión, le dije: ya ven a ver los puñetes. ¿Qué pasó? En ese momento del relajo que hubo aquí, gritos, todo, de todo, ¿no? No hay la presencia. Dice, chuta, me gustaría que exista tranquilidad, paz. No hay. Porque a veces la gente, como dijo el que se exaltó, es que a veces uno se merece que se le dé un golpe. A lo que voy. En esos momentos uno no siente la presencia, porque estamos viviendo en el mundo. Debemos aprender a reconocer la presencia de Dios, ¿sí? Como hijos. Y eso debería ser un reto para todos nosotros. Una vez más, ¿usted siente la presencia de Dios moviéndose en su casa, en su iglesia, en su trabajo, mientras está subido en el medio de transporte? ¿O le cuesta a veces? Como que uno va y dice, chuta, voy solito, ¿no?, por el mundo ahí. Y como se dice por ahí, el Espíritu Santo atrás tuyo, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Soy real o no para ti? Y a veces hasta hemos pecado, ¿no? Nos hemos metido al cuarto y solito aquí, nadie más, estoy solo en este mundo, abandonado. Y el Espíritu Santo sentado ahí al lado tuyo, ¿no? Dice, yo, o sea, ¿qué seré para ti? ¿O cuántos no reconocen la omnipresencia del Señor? Él es omnipresente, está en todas partes, ¿verdad? La diferencia es que Él no se manifiesta en todas partes. Es como, ¿qué significa manifestarse? Los cuales como que decir, Él simplemente pasa ahí calladito, sentadito, cosas así, ¿no? Pero que está. Otra cosa es que tal vez se derrame con su gloria. Eso es totalmente distinto. Y solo el Espíritu Santo puede traer, impartir y mantener en nuestras vidas esa conciencia de su presencia divina cuando caminamos por la vida. Entonces, primerito debemos aprender a percibir la presencia de Dios. Punto 2. ¿Saben qué más recibieron de parte del Espíritu Santo? Lo que hablábamos al inicio, gozo. Repita conmigo, gozo. Gozo. Ellos recibieron gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y puedo decir que dentro de la lectura de los 4 evangelios no hubo tanto gozo como después de que recibieron la promesa del Espíritu Santo. En el tiempo del Pentecostés y en los Hechos de los Apóstoles había más gozo que en los evangelios, porque el Espíritu Santo ya
se derramó sobre cada uno de ellos. Había un ambiente hostil, lógicamente, antes del Pentecostés. Y después, aunque hubo persecución a los discípulos, aunque muchos de ellos murieron, ¿no es cierto?, como mártires. Me gustaría que, no sé si hicieron no, que ustedes, yo estoy en otra, ¿no? La pregunta fue en los martes, ¿no? Igual si se hicieron la tarea o no. Me gustaría que vayan a hacer una tarea en esta semana. ¿Qué tarea? Que busquen cuáles fueron las últimas palabras de los discípulos antes de morir. De cada uno. Cada uno. ¿Sí? Sería bueno que vayan e investiguen, o sea, cuáles fueron las últimas palabras, por ejemplo, del apóstol Pedro antes de morir. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del apóstol Andrés? Y así, Santiago, Andrés, Jacobo, Felipe, Judas, el bueno, no el malo. ¿Sabían que había un Judas bueno y un Judas malo? De todos ellos, ¿cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? Sería bueno, para que vean qué expresaron estos hombres. No dijeron, sí, Señor, así me ha tocado morir, no, allá te voy, Diosito. No, ellos tenían esa convicción. Muchos de ellos, hasta en el buen sentido, dijeron no sentirse dignos de morir. Por ejemplo, Pedro, no sentirse digno de morir como su Señor. Y es más, él mismo pidió de que sea crucificado boca abajo, porque él no se sintió digno. Dijo, soy muy dichoso al ser que yo muera como murió mi Señor Jesús. Después murió en la cruz clavado. Pero él pidió, dijo, yo no puedo morir como él, porque es mucho para mí. ¿Cuántos de ustedes dirían eso? Si los vinieran a crucificar. Señor, ¿por qué? Debo entender. Eso significa gozo. Que aún en el hecho de muerte ellos se sentían indignos de morir de esa forma por causa del Evangelio. Entonces necesitamos recibir gozo, porque solo el gozo nos permite tomar, escuche bien, con una actitud diferente las pruebas en nuestra vida. ¿Cómo es tu actitud cuando vienen las pruebas a tu vida? Siempre hay reclamos al Señor, siempre te desbaratas, siempre es porque chuta, ¿no? Porque a mí otra vez. ¿Cómo es tu actitud cuando están las pruebas? ¿Cierto? Debemos orar para pedir gozo. ¿Se ha pedido en su tiempo devocional? Señor, dame gozo. Chévere, pues por eso está aquí. Si usted hace así, empiece a pedir. Chuta, yo sé pedir otras cosas. Por eso a veces, a mí me ha pasado, yo he escuchado personas que dicen, es que cuando me meto a orar al cuarto, ya viene, después le doy gracias por el día, por las cosas que necesito, y después ya no, se me acaban las palabras. No sé si alguna vez yo escuché a alguien que dijo, ya no sé qué más decir. Pero cuántas cosas que tiene que ver. Gozo, Señor, dile, enséñame a reconocer tu presencia. Dame gozo, Señor, esa paz que necesito cuando enfrento las pruebas. ¿O qué es lo que sabe pedir usted? ¿Qué pide? No es que yo pido por mi necesidad. Espectacular, siga pidiendo. No le estoy diciendo que quite, no. No estoy diciendo no pida. No, siga pidiendo por su familia, por su trabajo, por el pan de cada día. Pida, porque eso enseñó el Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, involucre en sus devocionales el reconocer la presencia de Dios, el pedir gozo cuando enfrente los momentos de dificultad. ¿Cómo puedo yo responder? ¿Cómo será mi actitud cuando sobrevengan las pruebas, la oscuridad? Pida, ¿no es cierto? Estamos. Debe haber gozo, bendición, deleite. Estos hombres, al escucharles morir de esa forma, uno dice, wow, o sea, yo también quisiera morir de esa manera. Yo soy indigno de morir así. Señor, estamos. No debemos enfocarnos en pedir el gozo que el mundo tiene por concepto, porque para el mundo el gozo, ¿qué es? La alegría, las farras, el pasar en fiestas, en que todo te vaya bien, en ser exitoso, en tener dinero. Eso es para el mundo la felicidad, el gozo. Sin darse cuenta de que a pesar de que tengan todo eso, pueden irse directo a donde don Satanás, ¿no? A menos que se conviertan por medio de la sangre de Cristo, por supuesto.
Hago una pregunta aquí. ¿Usted cree que en general el ser humano es feliz? No. ¿Por qué? Siempre le falta. ¿Por qué? No Falta algo. lo que estamos diciendo ahorita. Porque para el mundo, ¿no es cierto? La felicidad es la fama, el dinero, Está full. las bebidas, como dice una canción del Manimoto, las mujeres, bebidas. ¿Sí escucharon el reciente caso de la que fue Miss Estados Unidos? ¿No? ¿Qué pasó con la chica? Se suicidó. Siendo una mujer reconocida, bellísima, ¿no es cierto? Para el mundo y para la sociedad, una mujer espectacular, hablando de belleza, de buena posición, tenía fama, era reconocida a nivel internacional, participó en el evento más importante de belleza del mundo. ¿Y qué pasó? Se suicidó. Entonces yo me hago una pregunta, ¿era feliz? No. Entonces la fama, la riqueza, el dinero te trae felicidad. Una vez más se corrobora de que eso no es la felicidad. La felicidad del mundo está equivocada, está tergiversada, ¿no es cierto? Estos artistas de la música secular, ¿no? De Linkin Park, se suicidaron teniendo fama, poder. Entonces no es por ahí el gozo, ¿verdad? Porque está totalmente tergiversado. El verdadero gozo lo recibimos del Espíritu Santo. Entonces el pueblo de Dios debe ser un pueblo gozoso. El cristiano debe ser la persona, el ser humano más gozoso de la tierra. Que en medio de las pruebas tú siempre des razones de alegría. A mí me gustaba una persona que cuando iba a la iglesia se le preguntaba y era chistoso, pero decía, wow, o sea, por lo menos está poniendo en práctica. ¿Cómo te va? Hecho pedazos, pero adelante, feliz, tranquilo. O sea, pero si me preguntas, o sea, él decía, él era sincero, decía, estoy hecho pites, pero con el Señor vamos adelante, toca, nos toca. O sea, eso es un poco, pero él decía, él no es que estaba negando las circunstancias, decía, sí, estoy jodido ahorita. ¿Cómo sabes decir, voy jodido, pero contento con mi Señor? Estamos. Entonces, el gozo del Señor es mi fortaleza. Estamos. Ahí es cuando se pone en práctica y realmente se hace rema o se hace vida la palabra de Dios en nosotros. Punto 3. Predicaron con poder. Y punto 3. Una vez que conocieron su presencia, recibieron el gozo, predicaron con poder. Hablaron del Señor sin miedo. Aquí lo dice. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No es cierto? Cuando el Señor te mande a hacer algo, cuando el Espíritu Santo realmente ha venido sobre ti, tú vas a ir de una manera tal que vas a poder reconocer que el Señor está contigo. Va a haber poder ahí, en medio de lo que tú hagas. No sé si usted, yo le voy a dar una clave. Yo siempre le he dicho al Señor, le he pedido esto, eso es personal, esto es mío. Yo en mis tiempos devocionales o de oración, cada vez que he tenido la oportunidad de abrir mi boca para hablar de Él, mi esposa no me va a dejar mentir, y también sabe, le he dicho, cada vez que tenga la oportunidad de abrir mi boca para hablar de ti, sea en la iglesia, sea en una casa, sea donde tenga que estar, que no sea yo, que Él siempre sea por medio de mí. Porque yo puedo dar recomendaciones como ser humano, pero el Señor es el que trae realmente convicción a nuestro corazón, tal vez de pecado, de arrepentimiento. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada en mis propias fuerzas. Si es que el Espíritu Santo está sobre nosotros, va a haber poder. ¿Cuántos de ustedes les ha dado miedo abrir su boca a veces cuando ha tenido que tal vez, ha sentido en su corazón tal vez decir algo de parte de Dios y a veces por temor, por miedo, se ha callado? Yo creo que a mí me ha pasado. Y después el Señor nos reprende, nos dice, ¿qué hablas? O muchas veces podemos orar y no lo hemos hecho. Eso significa que todavía nos hace falta justamente lo que estamos viendo, ¿no? O sea, reconocer que el Espíritu Santo está ahí, que debe haber gozo, paz en nuestro corazón y que siempre cuando nosotros tengamos la oportunidad de abrir nuestra boca para hablar de Él, el poder vendrá sobre ustedes. Solo de esta manera podremos nosotros ir y predicar el Evangelio, porque por nuestras fuerzas, créanme, no llegamos tan lejos. Y esta compunción de corazón que habla aquí
solamente la trae esta flechita que abre todo, ¿no es cierto? Que es el Espíritu Santo, que dice la palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la médula llega. Punto 4. La palabra dice que tenían autoridad. Y aquí viene un punto importantísimo. La autoridad del enemigo te la puede robar cuando tú estás en pecado. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en pecado, ¿no es cierto? Uno trata tal vez de hacer algo y el enemigo primerito lo que va a tocar es tu mente. ¿Cómo vas a hacer eso si vos estás más perdido que el que le quiere salvar? Para tener autoridad es necesario trabajar por nuestra santidad. ¿Cuántos le siguen? Entonces, si se dan cuenta que el Señor va complementando todo. Si quieres tener autoridad en Dios, necesitamos tener santidad. Escuche bien, necesitamos tener más santidad, trabajar más por nuestra santidad. Eso significa seguir transformando nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. ¿Qué piensas tú con respecto a las cosas? Yo ahí siempre he dicho, ¿no? Y ahí siempre yo me doy duro a veces. Es porque siempre, cada vez que viene una circunstancia, lo primerito que hacemos en pensar es lo malo. Uy, ya va a tocar hacer esto, uy, no va a pasar esto, uy, no. Es como que, ¿y Dios? ¿Y dónde queda? Y siempre tendemos a lo malo, ¿no? Nunca decimos, no, va a haber algo diferente, va a ocurrir algo distinto, no importa la circunstancia, esto va a suceder. Lo positivo, en el buen sentido. Más que lo positivo, lo que el Señor dice con respecto a la circunstancia. Y eso sucede porque a veces no tenemos autoridad. Y porque nuestra autoridad la estamos regalando al enemigo cuando nosotros le damos más chance a la carne que al mismo espíritu. No permitamos que el enemigo se robe la autoridad que el Señor ya nos ha dado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo contestarían esa pregunta si alguien les pregunta? ¿Quién eres tú? Por ahí debemos empezar. Soy un hijo de Dios primero. De ahí sí, lo que sea, soy de Hebrái, no sé, hijos de mi mamá y mi papá, o sea. Pero reconocemos de que en verdad somos hijos de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Punto 5. Una vez que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ellos fueron separados. Que tiene que ver con lo que acabamos de decir. ¿Qué significa ser santo? Eso. Santo significa ser apartado para las cosas del Señor. No significa que el que peca menos, no, simplemente apartado. O sea, te aparta, y ese apartamiento es el que te permite seguir transformando para poder hacer las cosas que el Señor quiere demandar de ti. Entonces también fueron separados, por eso fueron llamados como discípulos. La pregunta aquí, ¿usted en algún momento de su vida fue llamado? Por eso está aquí. Y escúcheme bien lo que les voy a decir. Si usted tiene esa fe, póngame atención un momentito acá. Si tiene esa fe, reciban esta palabra de parte del Señor. Usted ahorita, déjese ver un ratito, no porque tal vez todavía, inclusive hasta creo que ni me bañé el día de hoy. Déjese ver un ratito. Si usted está aquí, no es para que por siempre sea ovejita. Eso quiere decir, no es que para que siempre esté sentadito escuchando de parte de alguien, ¿no? Y eso tampoco, que ojo, quiere decir que tal vez necesariamente va a tener que venirse a parar acá a un micrófono. No. Lo que le quiero decir es que usted tiene un llamado específico de parte del Señor. Eso le estoy diciendo. Usted no nació para sentarse todos los domingos a escuchar de alguien y decir, sí, y con tal de que mi vida termine, yo siempre voy a cumplir la palabra de Dios, no me voy a dejar de congregar, siempre voy a estar los domingos. No es ese su propósito. Reciba esta palabra el día de hoy de parte de él. Usted fue separado ya para cumplir un propósito especial de parte del Señor en este mundo. Algunos son evangelistas, otros maestros, otros apóstoles, otros simplemente deberán ser hombres y mujeres de Dios en el lugar de trabajo, pero que lleven luz en medio de la oscuridad, que lleven cambio, que lleven gozo, que lleven esperanza donde ustedes se encuentren, donde el Señor les ponga. Me siguen acá, porque muchos se confunden y dicen, el llamado quiere decir que todos deben ser pastores. No se sabe.
Lo importante es que usted cumpla su llamado por el cual fue creado. Así que si usted vino acá a esta tierra es por un propósito. Y no permita que el enemigo venga a meterle cosas en la cabeza, decirle que tal vez no fuiste deseado, que chuta, que nadie te quiere, que no tienes talento. A veces el enemigo viene y nos dice eso. Recuerda, tú fuiste creado con un propósito y ya fuiste separado para algo grandioso. Amén. Y solo la llenura del Espíritu Santo te permitirá mantenerte en el camino correcto. Amén. Punto 6. Este es otro punto súper especial en lo que respecta a qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona. Póngame atención acá otra vez. Punto 6. Se convirtieron en hombres y mujeres de oración. Un hijo de Dios que no ora, ahí nos da duro, ¿no? Pero aquel que tal vez a la oración la tiene medio un poquito por ahí descuidada, es como que chuta, te va a faltar ahí algo. Estamos incompletos. Debemos convertirnos en hombres y mujeres de oración. Ellos se deleitaban en la oración. Lucas 11:1 dice que los mismos discípulos le dijeron: enséñanos a orar. ¿No es cierto? Enséñanos a orar, le dijeron. Y ahí es donde la palabra de Dios dice que Jesús les enseñó el Padre Nuestro. ¿Cuál sería el orden? ¿Cómo sería la forma de orar a nuestro Padre? ¿Sí? Entonces, si todavía nos falta este punto, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Miren, vaya a la palabra de Dios, vaya a Lucas 11:1 y corrobore lo que le estoy diciendo. ¿No es cierto? Ahí dice clarito, lo mismo podemos hacer nosotros. Métase a su lugar secreto y dígale a su papá: Espíritu Santo, Señor, enséñame a orar. Pon las palabras adecuadas en mi boca para saber qué pedir inclusive. Pero conviértase en un hombre y en una mujer de oración. La palabra de Dios dice que incluso si no conocemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sí, ¿no es cierto? Y dice que Él ora con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Deleítese en la oración. Deleítese en la oración. Punto 7. Y la última. Los discípulos que recibieron el Espíritu Santo amaban las Escrituras. Debemos de convertirnos de la misma manera en la oración, y la palabra de Dios tiene que ir de la mano, necesariamente. ¿No? Y al inicio, cuando, no sé si le ha pasado también, pues le digo, al inicio cuando uno recién empieza en los caminos del Señor, como que le cuesta también leerlo, a veces. Y a veces cuando nos metemos a libros que son un poquito más pesaditos, por llamarlos así, como que nos cuesta, nos aburre un poco no leer. Pero ya cuando de verdad el Espíritu Santo está sobre ti, eso te debe apasionar. Por eso es que inclusive sabemos hacer retos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya se han leído completamente la Biblia? De tapa a tapa. ¿En cuánto tiempo se podrá leer la Biblia completamente? En un año. ¿Quién es el que no? Está bien, en un año se puede. ¿Quién es el más pequeñito de aquí? Aparte de yo, ¿no? En edad. ¿Quién es el más jovencito? Nadar. No, pero que ya pueda leer y escribir. Por eso. ¿Quién? 15 años, ¿no es cierto? ¿A qué edad aprendiste a leer y a escribir? Más o menos. A los 8, 9 ya tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ponle desde los 10, pongámosle. 5 veces ya debió haberse leído, ¿no? ¿Sí o no? En el buen sentido. Tiene 15. Ni digamos de los que tenemos un poquito más. Así como yo, 18. O sea, 8 veces debió haberme leído ya. Me están siguiendo acá. Hago este pequeño ejercicio, aunque resulte un poco chistoso.
Pero solo ponte a pensar, ahora dejemos a un lado esto. ¿En qué edad tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón? Muchos así, por ejemplo, les pongo un ejemplo. A mis 25, 26 creo que les recibí de corazón al Señor. Entonces, desde ese momento para acá ya debió 10 veces siquiera, multiplicado por 3. Entonces, a lo que voy, ¿no? O sea, imagínense, y a veces hay que reconocer que no hemos leído toda la palabra. Entonces, ¿de dónde queda? O sea, como chus. Eso significa porque, simplemente ya con esto terminamos, ¿no? Solamente meditemos un poquito en esta palabra que acabo de decir. Amaban las Escrituras. Amaban las Escrituras. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? O sea, desear, ¿no? O sea, uno dice que quiere estar pegado ahí, o sea, a uno le apasiona lo que ama, pues. Porque muchas veces dice, ¿qué te apasiona? Yo amo hacer deporte, yo amo a mi mamá, yo no lo que sea. Si es que tú amas algo, te gusta estar allí ese rato, ahí, o sea, metido, ¿no es cierto? A los enamorados. Bueno, ahorita creo que no hay enamorados por aquí. Pero cuando son enamorados pegados como chinche, ¿no? Quieren estar. ¿Por qué? Porque lógicamente te apasiona, te gusta, ¿no? Quieres meterte ahí. Lo mismo es acá, pues. Amar las Escrituras significa que tú estás pegada a la palabra de Dios. Entonces hay que reconocer y ser, lógicamente, el día de hoy sinceros y decir, Señor, o sea, queremos las Escrituras, la leemos, pero no la amamos como realmente debemos amar, porque no está tanto en eso. A veces cuando de repente nos sobra tiempito y nos acordamos, cogemos, le quitamos el polvito, ¿no? Uy, todo con polvo. Y le leemos. Entonces, ¿sí se dan cuenta qué es lo que nos hace falta para ser integrales? Como que todo esto son puntitos, ¿no?, que el Señor nos da. Entonces ellos amaban las Escrituras. Un hombre de Dios dijo, cuando fui lleno del Espíritu, amaba tanto las Escrituras que si comerlas hubiera aportado más palabra de Dios a mi interior, me la habría comido totalmente al uso. Dijo un hombre de Dios. Hubiera podido comérmelo, en sentido literal, con cubierta de cuero y todo, echándole salsita. Si esto hubiera añadido algo más del librito a mi corazón. Así lo dijo un hombre de Dios. Lo noté. Imagínense qué pasión de este hombre, ¿no?, por la Escritura. Que literalmente dice que le daba ganas de comerse la palabra de Dios. Tal cual. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a aprovechar el tiempito justamente, ¿no? O sea, vamos a empezar a practicar nuestro devocional de la semana. Que todas aquellas cosas, los puntos que revisamos el día de hoy, se posicionen sobre nuestro corazón. Si nos ha faltado alguna de ellas, para eso sirve esto, ¿no? Pues yo les recomiendo, no solamente lo haga una sola vez, algunos necesitamos insistir. Este cuenta grabado, otros anotaron, qué bueno, ¿no es cierto? Lo pueden ir a revisar y pedir esto en su devocional. Pida. Sí, el día de hoy lo vamos a hacer, pero complementa ahí en su casa, en su lugar secreto. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias el día de hoy por tu hermosa presencia, Señor. Nuestro corazón reconoce que tú estás aquí, Señor, que tú quieres moverte de una manera distinta en nuestros corazones. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, una vez más por este día, porque tú lo creaste el día de hoy de una manera especial para cada uno de los que estamos aquí presentes, para cada uno de los que están tras de un dispositivo. Lo has creado, Señor, con un propósito, con el propósito de sembrar una semilla el día de hoy en nuestros corazones. Y tal como hiciste tú en esos tiempos del Pentecostés con aquellos 12 hombres, que fueron hombres sencillos, hombres que muchas veces delante de la sociedad fueron rechazados. Aquí estamos, igualmente, Señor. Personas que tal vez afuera no daban un centavo por nosotros. Muchas veces tal vez nosotros mismos nos sentimos indignos, inmerecedores.
de recibir, Señor, el título de ser hijos de Dios, pero tú, a ti te ha placido, Señor, regalarnos este título, Señor. El día de hoy reconocemos que somos hijos tuyos. Y Espíritu Santo de Dios, el día de hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón, en una sola voz, como en aquella vez en Pentecostés, con un solo corazón, unánimes, juntos aquí, el día de hoy. Te pedimos que todo lo que hayas declarado el día de hoy, que nos has enseñado, sea puesto por obra en cada uno de nuestros corazones, de todos aquellos que nos encontramos pisando en este momento este suelo, y todos aquellos que están detrás de un dispositivo, aquellas personas que van a ver en diferido, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos permitas a reconocer de diferente manera tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles a tu presencia, que cada vez que tengamos que reconocerte a ti, que cada vez que tengamos que estar contigo, Señor, nuestro espíritu sea sensible a tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El día de hoy te pedimos con nuestro corazón, Señor, que nos permitas tener gozo en nuestro corazón, pero el gozo no que da el mundo, Señor, sino este gozo que trae tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Ayúdanos a tomar con diferente actitud aquellas pruebas que sobrevengan a nuestro camino, Señor. Que seamos diferentes, que nosotros podamos diferenciarnos del mundo por nuestro gozo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que cada vez que tengamos la oportunidad de abrir nuestra boca para hablar de ti, Señor, específicamente para hablar de ti, que tu poder sea transmitiéndose por medio de nosotros. Úsanos como instrumentos, Señor, tuyos. Queremos hablar de las maravillas que tú has hecho sobre cada uno de nosotros, pero con poder, Señor, con el poder que viene de tu Santo Espíritu. Y el día de hoy, Señor, tomamos una nueva autoridad. No vamos a permitir, Señor, que nuestro pecado, nuestro orgullo, Señor, nos permitan apartarnos de ti. Hoy le decimos al diablo que se aleje de nuestra mente, que se aleje de nuestras vidas, que no va a venir a tocar, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros, y recibiremos y cuidaremos la autoridad que tú nos has regalado, Señor, como hijos tuyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hacemos esta oración atrevida, Señor, el día de hoy, y levantamos nuestras vidas y te pedimos una vez más que nos ayudes a ser separados para ti. Ayúdanos a seguir trabajando en nuestra santidad. Sabemos de que nos cuesta, porque vivimos en esta carne. Pero el día de hoy te pedimos por un pueblo santo, Señor, un pueblo apartado para ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer nuestro llamado el día de hoy. Si nos ha faltado, Señor, todavía poner en práctica nuestro llamado, te pedimos una vez más, conforme a tu voluntad, que nos ayudes a reconocer cuál es nuestro llamado. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a transformarnos realmente en hombres y mujeres de oración, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nos ha faltado apartar un tiempo para poder estar contigo, para poder orar, Señor, conforme a tu corazón, para podernos comunicar de una manera correcta contigo, Señor. Y permítenos, Señor, el día de hoy, tal como hiciste con los discípulos, que al final de cuentas lleguemos a amar la palabra de Dios, tu palabra, tus escrituras, Señor. Y si nos ha faltado, Señor, apasionarnos, Señor, por la palabra de Dios, el día de hoy tenemos esta oportunidad y te decimos, Señor, trae pasión por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos gracias porque has hablado a nuestros corazones y empezaremos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. No vamos a parar, ¿no? Porque el próximo domingo es feriado, me parece. Pero nosotros sí vamos a tener el servicio, por si acaso, ¿no? Eso nada más, que el Señor les bendiga. Y antes de terminar hacemos una pequeña oración por el tiempo de las ofrendas. Nos vemos la siguiente semana. Dios. Una palabra poderosa que el Señor nos ha puesto hoy. Y yo me hice una pregunta que quiero compartirles con ustedes. Meditaba, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, tenemos que pasar para lograr ser profesionales, ¿no? Es toda una carrera. Tenemos que presentar, estudiar, tenemos que
prepararnos, ¿no? Para poder llegar a obtener ese título en la universidad. Y yo me ponía a pensar ahora, con la carrera como hijos de Dios que tenemos que llevarla a cabo, yo me decía, Señor, yo quiero ser un instrumento agradable a ti. Quiere que sus hijos alcancemos a ser un instrumento agradable para todo lo que Él nos llame, justamente lo que hablábamos, el llamado. Y yo decía, Señor, para eso tenemos que, justamente la palabra que el Señor nos dejó, esforzarnos y ser valientes. Y yo decía también, ¿qué más tenemos que hacer? Porque es una carrera constante que va a finalizar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Y yo decía, Señor, ¿qué recompensa nos vas a dar? Y yo decía, para eso en el cielo el Señor nos va a esperar con esas recompensas. Y yo quiero animarles a que meditemos y pensemos en eso, que nuestro corazón esté más bien ser esos instrumentos agradables a los ojos de Dios para poder nosotros llegar al cielo y obtener esa recompensa. Entonces, para eso tenemos que ser, como nos decía en la palabra de Dios en Santiago 1, capítulo 4, que tenemos que ser constantes en lo que aprendimos hoy, ser más apasionados en la lectura, en la oración, que es lo que nos conecta con el Padre. Entonces, eso es lo que decíamos. ¿Qué producto final queremos ser? ¿No es cierto? ¿Qué producto final queremos ser ante los ojos del Señor? ¿Qué es más importante? Más importante que acá la sociedad es una cosa, pero más importante es ante los ojos del Señor. ¿Qué instrumentos, qué producto final queremos darle al Señor cuando lleguemos a su presencia? Amén. Entonces, de eso quería dejarles con esa pregunta. Y bueno, vamos a orar. Entonces, Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia que se manifestó de una manera poderosa a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Padre, porque en este día, Señor, nos has enseñado que cada día tú nos transformas, tú nos cambias, Señor. Cada día queremos sentir eso, Señor, con tu poder, con tu Santo Espíritu. Queremos ver que cada día somos transformados, el carácter, Señor, nuestra manera de pensar cada día está renovada, Señor, siempre y cuando nosotros estemos buscando tu presencia, guardando tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para no desviarnos ni izquierda a derecha con otro tipo de pensamientos que no sea la verdad, Señor, que está en tu palabra. Gracias, Padre, porque cada día estás ahí para respaldarnos en el cambio que tú quieres que seamos a hacer. Y te pedimos, Señor, a todo el pueblo unido, te pedimos que nos ayudes a seguir cambiándonos, ese cambio extremo, para llegar a ser esos instrumentos que tú quieres ser, Señor, esos productos finales de estos hijos de Dios que han batallado, han enfrentado, han sido obedientes, esforzados en el llamado que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos las fuerzas, Señor, para cada día seguir esforzándonos y luchándonos, Señor, en la semana que viene. Sabemos que tu respaldo y tu presencia va a estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no nos ha faltado nada esta semana, así mismo la semana que entra no nos faltará nada de igual manera, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos la próxima semana, a esta misma hora. Bendiciones.